En seguimiento al programa de esta mesa de trabajo, damos paso a la intervención del maestro David Eduardo Calderón Martín del Campo. Él es cofundador y actual presidente ejecutivo de Mexicanos Primero, una iniciativa ciudadana de incidencia en política pública y corresponsabilidad social en educación. Fue instructor comunitario en zonas indígenas de Oaxaca e Hidalgo. Posteriormente se desempeñó como asistente educativo en campos de desplazados por la violencia en Centroamérica y en prisiones y centros de inmigrantes en Italia. Fue profesor de secundaria y preparatoria en la Ciudad de México, encargado de orientación psicopedagógica a niñas y niños para revertir barreras al aprendizaje y la participación. También fue guionista de Radio Educación. Estudió filosofía en la UNAM y ciencias sociales en la Universidad de Florencia. Fue becario del posgrado de excelencia de CONACYT y recibió la medalla Alfonso Caso de la UNAM al mérito universitario. Su trabajo de docencia e investigación se ha concentrado en los campos de la ética aplicada, las políticas públicas de educación, los derechos de niñas y niños, y el cambio cultural y la participación ciudadana, como catedrático de las Facultades de Filosofía y Letras y de Medicina de la UNAM, de la Ibero, el TEC de Monterrey, el Instituto Interamericano de Seguridad Social y la Universidad de Chicago. En la Universidad de Anáhuac fue coordinador general de Humanidades y director de la Facultad de Bioética. Tiene usted el uso de la palabra, maestro Calderón Martín del Campo. Muchas gracias. Buenos días a todas, a todos. Agradezco a la Cámara de Diputados, a través de la Junta de Coordinación Política, a la Comisión de Educación y a la Mesa de Trabajo para este tema, la invitación a compartir nuestras experiencias y nuestras propuestas sobre la jornada completa y la alimentación en las escuelas públicas de nivel básico en nuestro país. Es siempre un paso adelante que se pueda debatir y dialogar los asuntos públicos, pero sobre todo que funcione la corresponsabilidad y el contrapeso de los poderes de la Unión, y que el legislativo y el judicial no permitan, por ausencia o negligencia, que se desborde la acción del Ejecutivo, y con ello las y los ciudadanos quedemos inermes ante decisiones unilaterales y cuestionables. Hoy, con todas las limitaciones que podemos tener en este foro, estamos viviendo, volviendo a sembrar una semilla de república. Se vuelve a colocar el derecho de niñas y niños al centro y se favorece que salgamos todos, todas, de la comodidad pasiva o de la mera incomodidad sufrida por la captura. Las escuelas públicas no son escuelas de gobierno, no son del gobierno, son de la comunidad, y por ello son responsabilidad de todas y todos. Aprecio el esfuerzo de las diputadas Cintia López Castro y Mari Carmen Pinete, y también de las diputadas Olga Luz, la diputada Mandujano, Blanca, Sayonara, Fátima. También una disculpa a todos quienes dejo de mencionar para la realización de esta mesa. Espero también que estas grabaciones, lo que vamos a decir, llegue directamente a la presidenta de la comisión, a la diputada Tania, y que finalmente se tome en cuenta para la responsabilidad que tiene la comisión, que por definición debe ser multipartidista, no solo en su composición, sino también en sus decisiones. Saludo con aprecio a mis compañeros de jornada, a Alma, Roberto, a Sebastián, con quienes me unen pocas pero sustantivas conversaciones y de quienes tanto aprendo en tantos campos y asuntos educativos. Igualmente saludo con respeto y me dispongo a aprender de los aportes que ofrecerán a Abel, Lourdes y Dulce María. El principal reconocimiento que quiero hacer hoy va a las activistas, las investigadoras y las reporteras que no dejaron que se apuñalara en silencio esta hoy trastabillante pieza de política pública y que con tenacidad y valentía elevaron la voz de manera que favorecieron que hoy esto sea un verdadero problema público,
que debe abordarse con los medios de la democracia. También a quienes ahora nos acompañan por todos los medios en esta transmisión o que después podrán ver estas presentaciones, a los funcionarios, especialmente a los funcionarios intermedios que se esforzaron por contener o mitigar las pésimas decisiones de arriba y desde el centro que nos traen a la mesa hoy, a supervisores, a directores, a maestras y maestros que han aportado en años al logro y creen que lo que se alcanza puede hacerse precisamente porque lo han visto. No solo han sido testigos, sino han sido protagonistas. Por encima de todo, el reconocimiento a las niñas y niños que han encontrado una escuela más sensata, más digna y más humana, que les ofrecemos con tan precarios medios y a quienes les debemos una disculpa histórica anticipada, pues nuestra generación les ha fallado incontables veces por la conveniencia del reparto entre adultos o incluso en la triste ganancia de pelear entre bandos supuestamente irreconciliables. En la organización que trabajo, en el equipo que formamos, llevamos 10 años estudiando las escuelas de tiempo completo. Además, desde nuestro brazo jurídico interpusimos los amparos contra el programa de escuelas de tiempo completo de 2020, contra el programa La Escuela es Nuestra en 2021, de nuevo en 2022. En todos los casos obtuvimos alguna respuesta del Poder Judicial. Más recientemente, a propósito de las reglas de operación publicadas el 28 de febrero, obtuvimos la suspensión provisional y luego definitiva contra esas reglas de operación. Qué bueno que se reconoció desde el Poder Federal Ejecutivo que había que cambiar las reglas, tenían que hacerlo, no podían desacatar al Poder Judicial. Detener las reglas de operación que mandó la jueza fue para proteger a niños, niñas y adolescentes de un daño irreparable. Eso no se puede minimizar. Tampoco, como ha señalado Roberto, que está precisamente desde la Constitución, las convenciones, claramente en el artículo 9, fracción 8, que por cierto también propusimos en su momento desde mi organización, la consideración de la ampliación de la jornada y la alimentación en las escuelas. Es parte de la defensa del derecho a aprender. El derecho a la educación no es el derecho a estar matriculados formalmente, es el derecho a desarrollarse plenamente y a desarrollarse juntos. Si no acordamos servir a niñas y niños, todos perdemos. Todas perdemos, para empezar, las niñas, que no tienen oportunidad de que hoy en este foro se les escuche. Desde la sociedad civil, nuestra lógica es el emplazamiento, no la representación. Así que no somos la voz de las niñas, no podemos arrogarnos su representación. Lo que sí vamos a hacer constantemente es exigir que no se les deje fuera de esta decisión que tanto les afecta, como marca el orden constitucional y los tratados de derechos humanos que en nuestro marco tienen en teoría el mismo nivel. Ya que hice esta larga introducción, ahora voy a cortar el camino, me voy directo a las conclusiones. Les anticipo el final. Sostengo que las reglas de operación vigentes para el programa La Escuela es Nuestra, publicadas el pasado 2 de mayo, hace 9 días, por cierto, en la edición vespertina, así, de descontón, para modificar las anteriores que fueron publicadas el 28 de febrero de este año, son incompletas, están desajustadas a su finalidad, no cumplen con la expectativa social ni resuelven la contradicción jurídica que nos llevó a combatirlas en tribunales. Sostengo que por ello deben ser modificadas, aclaradas en manuales operativos y vigiladas, nunca mejor dicho, por el Poder Legislativo como representación elegida del pueblo de México. Solo recordar en paréntesis un tema de la democracia: ni uno solo de los funcionarios educativos del Poder Ejecutivo
son oficiales electos, son oficiales ellas y ellos designados. Tienen atribuciones, pero nadie votó por ellos, ni por la secretaria de Educación, ni por ninguno de los secretarios estatales, y menos por los directores de programa. Sí votamos, o así aceptamos la votación de los representantes de la sociedad en el Poder Legislativo. Considerar eso es fundamental. La representación elegida del pueblo de México está en el Legislativo y en el titular último del Ejecutivo. Por supuesto, no dejamos de pensar en que pueden y deben ser contendidas por nuevos litigios en defensa del derecho a la educación, estas reglas de operación. En resumen, las reglas vigentes emitidas por acuerdo secretarial publicado el 2 de mayo no acaban de asegurar el rescate de derechos que ya se ejercían. Tienen el potencial de acelerar la desigualdad. Son inequitativas y son discriminatorias. Son centralistas y responden a un enfoque asistencialista y autoritario. Favorecen la opacidad y la captura. Son una corrección frágil e inmadura de un despojo y desmantelamiento que no se pudo consumar porque la sociedad se activó. Se activó en forma de quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, amparos hechos por escuelas, el pronunciamiento que no hay que olvidar, hay que rescatar y tenerlo presente, 32 comisiones y la Comisión Nacional de Derechos Humanos exhortaron al Poder Ejecutivo a revisar esta decisión y, por supuesto, los litigios. Por ello se requiere de un nuevo ciclo de activación. Tenemos que volvernos a activar, porque para proteger los derechos de niñas y niños, especialmente de las primeras, estas reglas de operación no alcanzan. Para no quedarme en la acumulación y apilamiento de adjetivos que tanto gustan en algunas conferencias de tema educativo, paso ahora a argumentos, evidencia y experiencia. Ha quedado bien documentado, ya no me detengo en lo que Roberto expuso, los efectos positivos en permanencia, en logro de aprendizaje, en nutrición y en cierre de brechas entre las escuelas y entre los estudiantes que ha tenido el programa de escuelas de tiempo completo. También hay otros efectos estudiados, la consolidación de la participación de las familias en la vida de la escuela, la identificación entre los docentes y las propias familias, el arraigo de los docentes que no tienen que correr a las 12:30 a su siguiente turno en otra escuela, la consolidación administrativa de las dobles plazas que frecuentemente no estaban autorizadas con base en la realidad. Llegaron a ser en su cúspide las escuelas de tiempo completo el 12% del total de las escuelas públicas de nivel básico del país. 27,000 comunidades, 1.6 millones de comidas calientes al mediodía. No son desayunos del DIF por la mañana, son comidas calientes a mediodía. 3.5 millones de estudiantes beneficiados con la ampliación de la jornada. Tuvo 10,000 millones de pesos como pico histórico de su fondeo y se salvó de verse en la mutilación completa porque en 2020 se devengó todo para junio. Le dieron solo la mitad y se gastó todo en la mitad del año y se dijo porque las escuelas están cerradas. Lo que no se cierran son los estómagos de las niñas y los niños cuando hay pandemia. Un paréntesis importante, más escuelas y más gasto por alumno, si estamos comparando dos programas, se hizo, por ejemplo, equivocado argumento de, es que la escuela es nuestra, beneficia más escuelas. No, hay un mayor número de escuelas, pero no beneficia más a la escuela, o que puede tener mayor gasto por alumno. Puede tener mayor gasto por alumno, pero no es lo mismo mayor gasto en el alumno. Si el gasto se lo quedan los adultos, no los niños. El estómago de la niña contra el promotor de cemento y varilla para alguna obra en la escuela. Eso hay que verlo, hay que reconocerlo en la realidad. Alimentos y jornada ampliada son inversiones en las niñas, en los niños.
Es adultocéntrico el enfoque de La Escuela es Nuestra. Se hizo de los adultos más allá de lo que ya era el programa en cada nueva ocasión. La Escuela es Nuestra es una estrategia de ampliación al trabajo no calificado en las comunidades, lo cual es muy bueno y justo como estrategia de reactivación económica. La gran pregunta, lo cuestionable, es que sea contra la lógica educativa y contra los derechos concretos de niñas y niños. Se quiere desarrollar económicamente muchas regiones del país, está buenísimo, que no sea en contra de lo que se vive o ya se vivía en las escuelas. La historia es muy sencilla. Se quiso fondear un nuevo proyecto sin otorgarle recursos frescos, para no salirse de la disciplina de austeridad, así llamada, y se engulló dinero público de otros rubros. Le quitaron a escuelas de tiempo completo para darle a La Escuela es Nuestra, que era un programa favorito y nuevo, por supuesto no probado, por supuesto no evaluado, por supuesto no diseñado con base en evidencia, contra los 10 años de evidencia de escuelas de tiempo completo. Tuvimos varias fases de caída. Reducción de beneficiarios, que por cierto no comenzó en este gobierno. Quiero hacer una aclaración muy importante, no estamos defendiendo un programa, estamos defendiendo a niñas y niños. Si después le queremos poner escuelas holísticas del desarrollo transformacional, pongámosle como quieran. El problema no es ese, no es defender menos a una administración federal o estatal. Fuimos muy críticos y mostramos los robos que ocurrieron durante el periodo del sexenio anterior en escuelas de tiempo completo. Pero entonces, desde entonces se vino dando reducción de beneficiarios, presupuesto recortado a la mitad, luego se quedó sin fondos, se incorporó por transitorio objetivos para 2021, se quedó luego sin clave, luego sin los componentes 2 y 3 de alimentación y jornada ampliada, y ahí fue cuando se activó esta gran demanda, este gran repudio de la sociedad a una decisión tan adulta y tan abusiva como fue acabar con alimentación y jornada ampliada. Los litigios obligaron a que la nueva versión de La Escuela es Nuestra reconociera la responsabilidad del Estado en la seguridad estructural de la escuela, porque si nos ponemos todos a la autoconstrucción en las escuelas, los que estamos poniendo en peligro es a los niños, especialmente delicada por el interés superior. El tema es, por supuesto, que los componentes de la escuela de tiempo completo, la jornada ampliada y la alimentación, se interrumpieron. En lugar de ampliarse, se redujeron, incluso hasta desaparecer. La argumentación central entonces en el litigio, y que nos da la razón el Poder Judicial, es la progresividad. No debe permitirse en derechos humanos, y menos de los niños, la regresividad. Por ello también es relevante recordar, como está documentado, lo hizo Roberto, que los efectos se consolidan en varios años en el programa. Las actuales reglas de operación, por ejemplo, indican que el recurso cae un año y ya no hay ninguna garantía, de hecho no va a caer para el siguiente. Esto fue un despojo contra quienes tienen asimetría de información. No se informó a las familias, menos a los niños. Tienen medios restringidos de inconformidad. ¿Qué va a hacer una familia o qué va a hacer una escuelita en la Sierra de Guerrero para defenderse de una decisión del gobierno federal tomada en la Ciudad de México? Poca defensa y poco seguimiento de oficio. Los estados de la República no se mostraron valientes, se quedaron a la expectativa, a ver qué nos dicen. O bien ofrecieron continuar subsidiando la negligencia del gobierno federal y su abuso, o bien, incluso más lamentable, por oportunismo dijeron, no, entonces nosotros lo pagamos. En todos los casos es económicamente insostenible. No hay manera que con los recursos estatales, les puedo hacer la corrida, se puedan pagar los beneficios que ya alcanzaba escuelas de tiempo completo. Aparte, ¿en qué momento se da la decisión? Justo cuando se dijo desde el Poder Federal que lo socioemocional era crucial.
que se necesitaba más tiempo, mejor tiempo en la escuela, y le quitamos. Cuando era necesario recuperación y reforzamiento de aprendizajes, y quitamos la jornada ampliada. Cuando es fundamental reconectar a los ausentes, que en concreto los niños que se fueron de la escuela durante la pandemia no se fueron al espacio, fueron reclutados para cuidados, las niñas especialmente, para trata, para empleo informal, para conductas de riesgo, para pequeña delincuencia, para gran delincuencia. Ahí es donde están cuando no están en la escuela. Si la escuela está abierta y permite comer en ella, ya tiene un atractivo que limita ese reclutamiento en forma muy importante. Alejandra Núñez y Carlos Brown retomaron la revisión de la Auditoría Superior de la Federación y hallaron restricción importante en los últimos ejercicios de escuela de tiempo completo sobre alimentación, discrepancias con docentes. Ya Roberto decía, hay muchas irregularidades en el manejo de Chiapas. Yo me pregunto, ¿y ya se inició algún trabajo de recuperación de esos fondos? ¿Ya se interpusieron las denuncias? Si de veras importa la corrupción, ¿se está haciendo algo? O mejor cambiamos de programa, inventamos un nuevo programa. Que alguien me explique por qué en Guerrero los maestros tuvieron en promedio un pago 4 y hasta 6 veces menor que los maestros en Michoacán en escuelas de tiempo completo. ¿Eso de dónde salió? ¿Eso quién lo hizo? Y eso ya es, por supuesto, en este sexenio. Discrepancia entre la enorme inversión que desde el ramo 25 se hace en la Ciudad de México, ¿no?, en donde se habla de ciudad de derechos, en donde se tiene un planteamiento muy compatible con los del gobierno federal, y sin embargo ahí no sufrieron las escuelas de tiempo completo, ahí sigue la alimentación, ahí sigue, y entonces, ok, se los podemos quitar a otros, pero no a la Ciudad de México. La precariedad en los estados de mayor necesidad. Voy cerrando. Quitar dinero para alimentación, quitarle dinero a resguardar a niñas de ambientes de abuso o sojuzgamiento, niñas que se quedaban hasta la tarde, las estamos aventando a la banqueta a las 12:30 del día. La inquietante participación de la red territorial de bienestar, que ya tiene denuncias por el ciclo anterior. Que el mensaje no sea, pido, recentralizamos, no porque estemos en contra de la intermediación, sino porque queremos manejar la exclusividad de la intermediación a través de la Secretaría de Bienestar y además hacerla invisible, intrazable, que no se note la corrupción porque la centralizamos. Les dejo un dato preciso: 420 millones deben repartirse entre la SEP y Bienestar por gastos operativos del programa. ¿Y con qué reglas y en qué se lo van a gastar? ¿Y cuándo vamos a ver por qué ese dinero se lo van a llevar Bienestar y SEP? Mientras el programa La Escuela es Nuestra sea ajeno al pacto federal y las autoridades de los distintos estados se enteren que está pasando algo en la escuela, que es su responsabilidad, porque vagamente se los quisieron anunciar desde la federación, mientras tenga la anomalía de ser un programa U de subsidio y no un programa S que requiere programación sustantiva, mientras no se vea que la comisión que tiene que dar vigilancia es toda de funcionarios federales y eso no cambie, estamos en problemas. ¿Qué va a pasar con estas reglas de operación si se llevan a la práctica? Van a inhibir lo más complejo. Se va a invertir en cemento y no en el potencial de las niñas y los niños. Se merecen un mejor diseño. Ya la presión obligó a retomar los componentes, entonces redoblemos la presión para que los componentes se hagan bien. Yo propongo que nunca olvidemos qué se lograba, por qué se deterioró y qué es lo que puede aportar. Que la SEP en el diagnóstico continuo lo valoró y lo ponderó. Hasta en el anterior informe presidencial se presenta como logro y después, ahora, se pretende denostar y crear una narrativa en que quiere aparecer escuelas de tiempo completo como inútiles y objeto de corrupción. Nos propongo que valoremos cómo una política pública se puede deteriorar. En educación es muy fácil destruir y es muy arduo consolidar. Recordemos que la reconcentración es negativa.
y que también, por el otro lado, la acción decidida y seria hace la diferencia. Finalmente, propongo que hagamos, que todas y todos sigamos y apoyemos las distintas expresiones que repudian el que se despoje a los niños y eso favorezca una visión adultocéntrica. Pido que diputadas y diputados fomenten acuerdo, que nos representen y especialmente que representen a las y los ciudadanos que no votan y que no vetan, que no hacen negocio ni queman camiones, a las niñas y a los niños, para que consoliden su decisión a propósito de estos temas con evidencia y con conocimiento objetivo y con auténtica consulta. Gracias. Muchas gracias, maestro David Eduardo Calderón Martín del Campo.